Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Pilar Pérez, yo soy la persona responsable del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Torres Castro Inversiones SAS. El día de hoy vamos a realizar el proceso de inducción en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, porque de pronto ya algunos han escuchado acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a empezar definiendo qué es seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que busca la prevención de enfermedades y accidentes laborales. O sea, su objetivo principal es evitar que se nos presenten enfermedades y accidentes laborales y brindar un adecuado espacio para los trabajadores buscando siempre su protección, su bienestar físico, mental y social. Eh, Ahora sí vamos con la definición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la salud y la seguridad pues, de los trabajadores. Este sistema de gestión antes era conocido como programa de salud ocupacional, pero entonces este término, esa definición, pues cambió hace un tiempo con la nueva normatividad en temas de seguridad y salud en el trabajo. Con el decreto 1072 del 2015, ahora se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces es un requisito, toda empresa pues debe tener implementado este sistema de gestión. ¿Qué objetivos contempla el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, primero, prevenir accidentes laborales en la empresa. Dos, prevenir enfermedades laborales. Tres, responder oportunamente a situaciones de emergencia. Cuatro, cumplir con los requisitos legales. Quinto, mejorar continuamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos son nuestros objetivos del sistema. Entonces, básicamente es prevenir accidentes y enfermedades laborales, responder oportunamente si se nos llega a presentar algún tipo de emergencia, cumplir con todo el tema pues, legal y siempre estar con una mejora continua de las condiciones de salud y seguridad. Bueno, también contamos con una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esta política en qué consiste? Entonces, es un compromiso que la empresa realiza pues con el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente la política dice que la empresa Torres Castro Inversiones es una empresa de inversiones y equipos y transporte que se compromete con la salud y el bienestar de los trabajadores. Se compromete a proteger la salud de los colaboradores, a hacer una identificación de los peligros y riesgos a los que esos están pues expuestos en sus actividades laborales, a dar un cumplimiento legal, entonces dar cumplimiento pues a toda la normativa referente a seguridad y salud en el trabajo, participación de todos los trabajadores, entonces que ustedes como trabajadores participen en todas las actividades contempladas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También la empresa se encargará de asignar unos recursos, un rubro para pues, realizar el diseño, implementación y mantenimiento pues, de este sistema de gestión y siempre pues, enfocado en una mejora continua. Bueno, también se maneja una política de prevención, alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Entonces, ¿esta política en qué consiste? Entonces también es un compromiso que hace la empresa para la prevención del consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, drogas o sustancias psicoactivas. Entonces, básicamente lo que busca es prevenir pues, el consumo de estas sustancias. También dentro de la política se establece que las personas o los trabajadores no pueden llegar a laborar en condiciones, por ejemplo, en estado de embriaguez o en estado de, de alucinación por el
consumo de sustancias psicoactivas o de drogas, no pueden consumir tampoco cigarrillo, tabaco dentro de las instalaciones de la empresa durante el horario laboral, pues tampoco ni de alcohol ni de las sustancias psicoactivas. Que se realizarán campañas de prevención para evitar pues el consumo de estas sustancias, que la empresa de pronto realizará inspecciones al azar, pues para mirar si realmente los trabajadores están dando cumplimiento pues a esta política. Entonces están en todo su derecho en realizar este tipo de, pues, de inspecciones. Entonces también es importante pues cumplir con esta política, ya que pues son una empresa pues de transportes, sí o sí pues operan vehículos, entonces es importante hacer la aplicación de esta política. Contamos con una política de seguridad vial. Esta política de seguridad vial, ¿en qué consiste? Entonces, esa política nos indica acerca de como unas pautas, unas normas que debemos realizar. Ustedes los conductores, por ejemplo, hacer uso pues de la velocidad. Recuerden pues que en ciudades se tiene establecida un límite, fuera de la ciudad se tiene establecido otro límite, el uso del cinturón de seguridad, mantener unas horas de descanso, entonces realizar esas horas de descanso y evitar pues el consumo de alcohol. Este consumo de alcohol, nuevamente está acá mencionado, lo vemos también reflejado en la política de prevención de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Entonces también pues se prohíbe pues el consumo de estas bebidas alcohólicas pues en la ejecución de esta tarea. Entonces, básicamente lo que habla esta política de seguridad es cómo mantener estas buenas prácticas pues para tener unas mejores condiciones y así pues evitar algún tipo de accidente. Se maneja un reglamento de higiene y seguridad industrial. Entonces, este reglamento de higiene y seguridad industrial, que también es un documento donde se hace un compromiso para prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Entonces, eh, se tiene un cumplimiento legal, se va a dar un cumplimiento legal pues a toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, va a haber un cumplimiento del COPAS o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, para empresas menores de 10 trabajadores se asigna una persona, un vigía. Para personas más de 10 trabajadores ya tenemos la conformación del COPAS. Entonces, este COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más adelante, pues, ahondaremos un poco más qué es específicamente este comité. La empresa también tiene un compromiso de asignar unos recursos humanos, técnicos y financieros. También mirar o definir qué riesgos y peligros están expuestos ustedes los trabajadores en sus actividades. Se tiene un compromiso con todo el cumplimiento pues, de normas, un compromiso con la inducción en seguridad y salud de trabajo, que es lo que estamos realizando pues, en este momento. Este reglamento debe estar publicado en lugares visibles y tiene vigencia desde la firma del representante legal. Entonces, al igual que este reglamento debe estar publicado en lugares visibles, asimismo estará también publicada la política de seguridad y salud en el trabajo y la política de prevención de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Entonces estarán publicadas en un lugar visible dentro de la empresa para que ustedes la puedan eh, ir a revisar, a indagar eh, sin ningún tipo de inconveniente. Está abierta pues a todos los trabajadores. La idea es que con estas políticas pues sea de cumplimiento, no solamente es que las tengamos ahí publicadas o las tengamos en papel, no, que realmente se comiencen a aplicar estas políticas y que cada uno seamos conscientes de la importancia de la aplicación de estas políticas. Entonces voy a darles a conocer unos conceptos básicos en el tema de seguridad y salud en el trabajo que son importantes que ustedes lo conozcan, que sepan, bueno, si me hablan de que es un accidente, para tenerlos presentes. Un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, pero en el cual no se presentaron personas involucradas sin que sufriesen lesiones corporales
o se presentase daños a la propiedad o a los procesos. Entonces, es un suceso que en cualquier momento de pronto, sí, nos puede suceder a alguno de ustedes que tuvo el potencial de ser un accidente, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque pues, no se presentó ningún tipo de lesión eh, en la persona ni en los procesos o pérdida de bienes en las propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un incidente? Para que nos quede como más claro este concepto por medio de un ejemplo. Un incidente, vamos a ver el ejemplo. Yo voy caminando por las escaleras, pise un escalón en falso, pero no pise el escalón, pero como que casi me caigo, pero no me pasó nada. No me alcancé a caer, no me golpeé, no me pasó nada más. Eso sería un incidente. A veces son llamados también cuasi accidentes o casi accidentes. ¿Por qué? Porque es como el suceso previo antes de que me ocurra el accidente, antes de que realmente se materialice. ¿Qué es materializar? Realmente que haya una lesión de por medio. Ese es entonces el incidente. Este incidente es importante que cuando nos llegue a suceder, a algunos de ustedes les llega a suceder, lo reporten. Se haga el reporte al COPAS o a la persona encargada de seguridad de salud de trabajo, a la persona de recursos humanos. ¿Por qué? Porque me está indicando de pronto que hay algo, alguna condición que más adelante, si yo no le pongo atención a eso, se me puede convertir en un accidente. Entonces, es muy importante pues realizar también este reporte de incidente, notificarlo. Otra condición que a veces se presenta es una condición insegura o un acto inseguro. Entonces, ¿qué es una condición insegura? Es una situación intrínseca en nuestro ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad que ocurra un accidente. Entonces, esa condición tiene que ver más con el ambiente de trabajo, con las condiciones de trabajo, con la parte de la infraestructura, digamos, de la empresa, de la compañía, el ambiente de trabajo que esté pues ahí establecido. Entonces, y esa condición hace que si no se me pone, pues no le pongo atención, pues posiblemente se me convierte en un accidente laboral. Un ejemplo de una condición insegura, por ejemplo, es eh, cuando vuelvo y les pongo el mismo ejemplo de las escaleras. Están las escaleras, pero esas escaleras se encuentran sin barandal, sin pasamanos. Entonces el ejemplo del incidente, que iba caminando por las escaleras, iba bajando los escalones, pisé un escalón mal y casi me caigo. Entonces, ¿hay por qué? Porque no tenía, digamos, que el barandal. Entonces, eso es una condición insegura. Entonces es importante también cuando se nos llega a presentar este tipo de condiciones inseguras hacer el reporte de estas condiciones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me está indicando que algo está pasando y que esto se me está generando en una posibilidad que más adelante se presente un accidente. ¿Qué es un acto inseguro? Un acto inseguro es la violación u omisión de una norma o un procedimiento por parte del trabajador y que aumenta las posibilidades de que ocurra un accidente. Entonces, ese acto inseguro va más hacia la persona, el actuar de la persona. O sea, si la persona omite algún procedimiento, algún, alguna norma, algún instructivo, hace violación a esto, eso es un acto inseguro. Por ejemplo, el no uso de los elementos de protección personal, ya eso es un acto inseguro. Estoy omitiendo que colocarme mis elementos de protección personal para desempeñar mi labor. Y esto puede que el no utilizarlos me produzca algún accidente laboral. También otro ejemplo, digamos que de acto inseguro, en este caso acá como está la imagen, el señor que está tratando de alcanzar una caja de un estante, que obviamente es mucho más, sobrepasa la altura de él, que hace, coloca una silla para alcanzar este material. Pero lo que está haciendo es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque la silla no es ningún instrumento seguro, óptimo para que la persona se suba y alcance esos elementos. La silla, comenzando que es de rodachines, se puede rodar, se cae la persona, se golpea y ahí ya podemos tener un accidente laboral. Entonces, este tipo de situaciones, tanto acto como condición insegura, deben ser reportadas al igual que el incidente.
para mirar qué está pasando y dar como las acciones correctivas y evitar que se nos materialice y se nos convierta en un accidente laboral. Entonces, ¿qué es accidente laboral? Ahora sí, ya hemos escuchado como la palabra accidente laboral. Entonces, accidente laboral lo definimos como un suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Entonces, un suceso repentino, ¿por qué? Porque no sabemos en qué momento va a suceder. O sea, en cualquier momento se nos puede presentar el accidente. Eso no quiere decir que es que, bueno, levantamos y me voy al trabajo y yo me voy a accidentar. Hoy decir que me voy a accidentar. No, es un suceso que en cualquier momento se nos puede presentar. Por causa del trabajo, porque está relacionado directamente con la labor que nosotros estamos o que ustedes están desempeñando. Con ocasión, pues son las condiciones en que, en que me desempeño para laborar y esas condiciones me pueden generar algún accidente de trabajo. Que produzcan en el trabajo una lesión orgánica que es un golpe, una contusión, una fractura, un esguince, etcétera. Una perturbación funcional o psicológica, pues que me está afectando alguna condición, alguna función especial de algún órgano vital o psiquiátrica, pues mi estado, una lesión mental. La invalidez, pues que tenga una pérdida de la discapacidad laboral o pues en casos graves, pues el fallecimiento. También se considera accidente laboral, por ejemplo, en órdenes, en actividades ejecutadas bajo órdenes del empleador, así sean fuera del lugar de trabajo y en horario laboral. Un ejemplo, el jefe inmediato le dice al operario, no, hágame un favor, usted va, se me acabaron unos insumos, entonces por favor diríjase a comprarlos en tal parte, en XY parte. Entonces el trabajador se dirige a realizar esa actividad, la compra de los insumos, y durante ese tiempo le sucede algo, se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque está bajo órdenes del empleador, a pesar de que no está dentro de las instalaciones pues, de la compañía. También se considera accidente laboral, por ejemplo, en actividades deportivas, recreativas o eventos culturales, siempre y cuando sean bajo la representación de la empresa. Se realizan esas actividades bajo representación de la empresa y llega a suceder algo a algún trabajador, se considera como accidente laboral. Muy diferente, por ejemplo, si nosotros internamente realizamos un juego de fútbol, no vamos a realizar una actividad deportiva, vamos a jugar fútbol aquí entre los compañeros. Y durante esa actividad nos llega a suceder algo, eso sí no es accidente laboral. ¿Por qué? Porque le hicimos de mutuo acuerdo con nuestros compañeros. Diferente si ya fuese en representación pues, de la empresa. Vuelvo y aclaro, toda actividad deportiva, recreativa o cultural bajo representación de la empresa se considera como accidente laboral. Lo mismo también en, se considera accidente laboral cuando la empresa suministra el transporte para que lleve al empleado de la casa al trabajo o viceversa, y durante ese lapso de tiempo llega a suceder un accidente, suceder algo, se considera como accidente laboral, pero siempre y cuando el transporte sea suministrado por la empresa. ¿Listo? Acá en este caso, pues como ustedes son es una empresa de transportes, ustedes los conductores, entonces en el momento que están pues haciendo el transporte digamos, de una mercancía y se chocan con otro vehículo, es un accidente de tránsito. Si no se presenta ningún tipo de lesión, lo manejamos como accidente de tránsito. Si ya hay algún tipo de lesión, ahí sí ya se convertiría en un accidente pues laboral. ¿Cuál es el procedimiento en caso de accidente laboral? ¿O qué debemos hacer cuando se nos presente el accidente laboral? Entonces, cuando se nos llega a presentar el accidente laboral, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, pues brindar un primer auxilio al trabajador accidentado. ¿M? Entonces, este trabajador que presentó el accidente, ¿qué debe hacer? Reportar inmediatamente a su jefe inmediato lo sucedido.
miren, me sucedió esto, a qué hora fue, si pues, se presentaron testigos, si hubieron personas que presenciaron pues el hecho, como una descripción muy detallada, pero a la vez corta y concisa de lo que sucedió. Se le reporta al jefe inmediato. Este jefe inmediato, ¿qué va a hacer? Va a hacer un reporte interno. Ese reporte pues lo hace el área de recursos humanos o al área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y ellos qué van a hacer? Se van a encargar de reportar ese evento, ese accidente a la ARL. Entonces, cuando se hace ese reporte al ARL, ellos ya dan unas directrices para que la persona accidentada sea pues atendida y tenga todo el tema de prestaciones asistenciales y prestaciones económicas, que más adelante pues ya les voy a explicar en qué consiste. Después de que se haga ese reporte al ARL, es importante realizar la investigación de este accidente laboral. ¿Por qué es importante realizar la investigación? Pues para determinar cuáles fueron las causas de ese accidente, por qué se me presentó ese accidente y así dar unas acciones de mejora para que este accidente no se me vuelva nuevamente a presentar. Entonces, importante también cuando el accidente se presente, debemos reportarlo inmediatamente. Se cuenta con 48 horas para hacer como tiempo máximo para realizar este reporte de accidente de trabajo. Si nos llegamos a pasar de ese tiempo, pues de pronto vamos a tener inconvenientes con la ARL para que nos reciba el reporte de este accidente. Nos va a decir, bueno, si el accidente sucedió tal día, ¿por qué me está informando 4 o 5 días después? Entonces ahí de pronto el perjudicado va a ser pues el trabajador. Entonces, importante, sucede el accidente, que hacemos inmediatamente, pues ya informar al jefe inmediato y el jefe inmediato pues hace su reporte interno y ya pues se comunican directamente con la ARL para hacer pues toda el reporte telefónico y demás condiciones pues que nos dé la ARL. Bueno, otro concepto es el de enfermedad laboral. Entonces, enfermedad laboral, ¿qué es? Como lo dice su nombre, pues es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o el medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, es una enfermedad que me va a resultar como resultado de la constante exposición a los factores de riesgos que estoy pues en mi sitio de trabajo. Es importante resaltar pues que toda labor que yo desempeñe siempre me va a traer algún tipo de riesgos o de peligros pues en mi entorno laboral, ¿vale? Independientemente pues de la actividad que yo desempeñe, así sea secretaria, sea digitadora, sea conductor, siempre van a tener un tipo de riesgo. Entonces, esta enfermedad se va a ver materializada, pero con el transcurso de los años. No es que yo me enfermé y ya a los 2 meses, ay, no, me diagnosticaron una enfermedad laboral. No, esa enfermedad laboral se da después de muchos, muchos años, de mucho tiempo de exposición, como a los mismos factores, a las mismas condiciones eh, laborales, la misma actividad que desempeña. Es muy diferente a una enfermedad común. Recuerden que la enfermedad común es aquel menoscabo de salud física, por ejemplo, una rinofaringitis, una gastritis, una cefalea, una otitis. Esas son enfermedades de origen común y a donde debo acudir a la EPS. La EPS es la que se encarga de mi enfermedad común. Ya las enfermedades laborales y accidentes de trabajo le corresponden a la ARL. En este caso, entonces, ¿qué es la ARL? La ARL es la administradora de riesgos laborales. Toda empresa debe tener afiliados a sus trabajadores a su ARL. ¿Para qué? Para que ella me cubra en caso de accidente laboral, cuando se me llega a presentar un accidente laboral o una enfermedad laboral, me va a cubrir todo el tema de prestaciones asistenciales. Entonces, ¿qué son las prestaciones asistenciales? Las prestaciones asistenciales es todo el tema de asistencia médica, valga la redundancia, el tema médico, hospitalización, tratamiento, imágenes diagnósticas, medicamentos, servicio de urgencias, hospitalización. Todo este tema lo va a cubrir la ARL con el tema de prestaciones económicas. Las prestaciones económicas, ¿qué son? Es un subsidio pues económico
por sea una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, por un proceso ya de invalidez, pues si el accidente me generó la muerte pues, del trabajador, va a dar unas prestaciones económicas para miembros pues, de su familia, un auxilio funerario. Eh, Todo eso es parte pues, de prestaciones económicas, las va a cubrir también la ARL con el tema de accidentes y enfermedades laborales. Este proceso de rehabilitación también va enmarcado en el tema de prestaciones asistenciales. Entonces, también la ARL da este tema de rehabilitación tanto física como psicológica cuando el trabajador llegase a presentar un tema de accidente o enfermedad laboral y pues si lo necesita. También da asesorías a las empresas en cuanto al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el COPAS? Entonces, el COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este COPAS, ¿qué es? Es un equipo que desarrolla y promueve actividades de prevención y controla los factores de riesgos que pueden afectar la seguridad de los ambientes o sitios de trabajo. Entonces, este COPAS es un comité, básicamente va muy de la mano con el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a hacer todo este tema de prevención y promoción para cuidar la salud de los trabajadores. Entonces, evitar que se nos lleguen a presentar accidentes y enfermedades laborales. Este comité está conformado de manera paritaria, por eso se llama comité paritario, porque está conformado por partes iguales. El trabajador designa a sus representantes, lo elige por medio de la votación, y el empleador designa a las personas que lo va a representar. Entonces está conformado por partes iguales, tanto del trabajador como del empleador. ¿Qué funciones tienen estas personas que pertenecen al COPAS? Entonces, proponer medidas de prevención y control, promover y participar en las actividades de capacitación, vigilar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con ellos también otra de las funciones es realizar la investigación de los accidentes e incidentes que se presenten dentro de la empresa. Entonces, también es importante, si se llegase a presentar el accidente laboral, el incidente debe reportarse también al COPAS, porque ellos deben tener conocimiento de estos eventos y también ayudar con el tema de la investigación. También a este COPAS se le hace el reporte de actos y condiciones inseguras, porque recuerden que estos dos eventos, un acto y una condición insegura, más adelante es que se me puede convertir en un accidente si no le pongo la atención y hago el debido proceso para mirar qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los representantes del COPAS? Entonces, por parte de los trabajadores, tenemos como principal al señor Nelson Ladino, conductor, como suplente al señor Diego Alcides Torres, director administrativo. Por parte del empleador, él designó como principal al señor Diego Alejandro Vaquero, auxiliar administrativo, y como suplente la señora Ana Mercedes Herrera, analista financiera. Bueno, otro comité pues, que se debe tener por cumplimiento legal es el Comité de Convivencia Laboral. Este Comité de Convivencia Laboral, ¿qué es? Es un equipo, pues también está conformado de la misma manera que el COPAS, por partes iguales, tanto del empleador como del trabajador. Y lo que busca es prevenir el tema de acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicológicos o psicosociales que afecten la salud en el trabajo. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es prevenir pues, temas de acoso laboral que se lleguen a presentar dentro de la compañía. ¿Sus funciones cuáles son? Una es recibir y tramitar quejas que puedan contribuir pues, al acoso laboral. Y así también pues, las pruebas que soporten estas quejas. Adelantar reuniones con el fin
de generar pues espacios de diálogo para llegar, digamos, a unas soluciones efectivas ante las controversias y quejas que se han presentado. Realizar campañas de prevención del acoso, sobre el acoso laboral, como las funciones de este comité. ¿Quiénes son los representantes a este comité de convivencia laboral? Entonces, por parte de los trabajadores encontramos al señor John Hernández como principal, cargo conductor. Como suplente está el señor Hugo Ordóñez, conductor. Por representantes por parte del empleador encontramos como principal al señor Humberto Torres, conductor, y como suplente al señor Euclides Huérfano, conductor. Entonces, esas son las personas que hacen la conformación de este comité de convivencia laboral. Otro comité que se debe o se tiene ya implementado es el comité de seguridad vial. Entonces, por el tema de que es una empresa transportadora, es de sumo cumplimiento realizar este comité de seguridad vial. Entonces, este comité, ¿qué hace? Es un mecanismo de coordinación cuyo objetivo es plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el personal y a favor de la seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana de sus integrantes. Entonces se encarga pues eh, de velar por el tema de las condiciones y la vida pues de los integrantes en el tema pues de seguridad vial cuando realizan esas actividades. ¿Quiénes son los integrantes? El señor Diego Alcides Torres, el señor Euclides Huérfano y el señor Diego Alejandro Vaquero. Ellas son las personas encargadas de la conformación de este comité. Otra es la brigada de emergencia. Entonces, la brigada de emergencia es un grupo conformado por empleados voluntarios que están capacitados y entrenados para actuar oportunamente ante situaciones de emergencia con el fin de proteger la vida propia y de sus compañeros. Entonces, estas personas estarán a cargo, esta brigada de emergencia, de afrontar esas situaciones que se nos lleguen a presentar. Son unas situaciones, digamos que una emergencia pues es una situación también inesperada que surge debido a unos ciertos eventos que pueden ser eventos a nivel natural, social o a nivel tecnológico. Entonces, pueden presentar dentro de la empresa y pues debemos afrontar estas situaciones. Entonces, para eso la brigada de emergencia. Siempre pues con el fin de que de proteger pues la vida de los compañeros y pues la propia. El plan de preparación y respuesta ante una emergencia, pues conocido como plan de emergencias. Bueno, es un documento eh, el cual eh, alberga un conjunto de estrategias anticipadas que permite a los usuarios reducir la posibilidad de ser afectados si esta sucede. Entonces, al momento de que suceda una emergencia, por las condiciones anteriormente descritas, ya sea a nivel natural, social, tecnológico, en ese documento está enmarcado como el paso a paso de qué se debe hacer cuando se lleguen a presentar esas situaciones. Entonces, dentro de este plan, pues está contemplado todo el tema de, de la creación de este plan de emergencias ante las situaciones que les mencioné ahorita. Está el tema de simulacros, el tema de primeros auxilios, el manejo de extintores, la conformación de la brigada. Entonces, en este documento se han condensado como todas esas actividades. Entonces es importante a la hora que se nos llega a presentar una emergencia, ¿qué debemos hacer? Entonces siempre conservar la calma ante cualquier situación. No desesperarnos, no gritar, no salir corriendo, porque esto de una u otra manera pues hace que se nos genere mucho más caos con las demás personas. Entonces siempre mantener la calma, no correr, no gritar, desplazarme calmadamente, caminando pues hacia la zona segura, hacia mi punto de encuentro, seguir las indicaciones por parte de los brigadistas, de las personas encargadas de la brigada, que son las personas aptas para
atender este tipo de emergencias. Bueno, de acuerdo pues a nuestra actividad que desempeñemos, siempre vamos a tener unos peligros y unos riesgos pues latentes en nuestro proceso laboral, en las actividades que se desarrollan. Entonces, uno de esos peligros, ¿qué es? Entonces, un peligro es una situación o un acto que tiene potencial de hacer algún daño, o sea, puede provocar algún tipo de enfermedad o algún tipo de lesión pues, en las personas. Después, en una situación o un acto que me pueda generar algún tipo de accidente o enfermedad. Y el riesgo es la combinación de que ese evento ocurra debido a la exposición de los peligros y la severidad de la lesión o la enfermedad que puede ser causada por la exposición pues a estos riesgos. Entonces, dependiendo pues de mi labor, independientemente pues el cargo que desempeñe, siempre voy a estar expuesta a unos peligros y riesgos. Mira, si yo estoy en la parte administrativa, si estoy en la parte operativa, si yo soy conductor, si yo soy la persona, la secretaria, la digitadora, todo cargo, todo puesto siempre me va a traer algún tipo de riesgo y peligro. Bueno, entonces, acá pues está como condensada toda la información de los peligros y riesgos existentes. Entonces están los peligros físicos, tiene más que ver con el ambiente de trabajo, con las condiciones de trabajo. Entonces dentro de los riesgos está pues el ruido, la temperatura, iluminación, vibración. Encontramos los peligros químicos, que es el contacto con sustancias químicas. Puede ser a través de la inhalación, el contacto con ellas o por la ingesta de estas. Entonces, dentro de eso encontramos el contacto con sustancias químicas, ya sean líquidas, sólidas o gaseosas. El riesgo biológico, pues es el contacto pues, con algún virus, algún contaminante que pueda afectar pues, nuestra salud. Dentro de eso encontramos las bacterias, los virus, algunos animales y pues el tema del COVID-19, pues, que es un virus que nos ha tocado aprender a convivir con ellos. Encontramos los peligros de carga física, esos están ya más como hacia la parte de nuestro puesto de trabajo, las condiciones de este puesto, elementos que utilizamos para desarrollar pues nuestras funciones. Ahí encontramos lo que son las posturas inadecuadas o prolongadas, el estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, los sobreesfuerzos, movimientos inadecuados. Están los peligros de seguridad o condiciones de seguridad que tiene que ver también con toda la parte de herramientas, instrumentos que utilizamos para el desarrollo del trabajo. Está la parte locativa, está el mecánico, está el público. También ahí encontramos pues tareas de alto riesgo. Están los peligros psicosociales, entonces eso tiene que ver más con los temas intralaborales y extralaborales. Entonces como el tema de contenido de la tarea, las funciones que yo realizo, y estos riesgos de una u otra manera se han a veces materializados, eh, el cuerpo los expresa a través del famoso estrés. Eso hace referencia pues a estos peligros psicosociales. Peligros por fenómenos naturales, pues son fenómenos que se pueden llegar a presentar como sismos, deslizamientos, inundaciones, lluvias fuertes. Esos también están contemplados dentro del plan de emergencias. ¿Qué son los elementos de protección personal? Entonces, digamos que una manera de pronto de mitigar estos peligros y riesgos es que la utilización de nuestros elementos de protección personal, los EPP. Entonces, es un dispositivo destinado para ser llevado pues por el trabajador para protegerlo de los peligros presentes en su labor. Entonces, importante, esos elementos de protección personal son de uso personal, por eso se llama elementos de protección personal. Debe solamente ser uso de la persona a que se les dio. Estos elementos no se pueden estar compartiendo con los demás compañeros. Nosotros somos los encargados, cada persona es el encargado de
de conservar y cuidar estos elementos de protección personal, de darles un correcto uso. Después de utilizarlos, entonces hay algunos elementos que hay que lavarlos, hay que limpiarlos. Generalmente se hace con agua y jabón y se ponen a secar pues al sol. Hay que guardarlos eh, bien, correctamente, pues en un sitio, pues para protegerlos de la exposición de la luz, del sol, de la lluvia. Cuando estos elementos se deterioran o tenemos pérdida de esos elementos, hay que informar pues, a la persona de recursos humanos o la área de seguridad y salud en el trabajo para realizar el cambio de esos elementos. Pero pues es de vital importancia que nosotros le demos un buen cuidado y un buen manejo a estos elementos de protección personal. Recordemos que hay que diferenciar entre elementos de protección personal y dotación. Dotación pues ya es el vestuario que nosotros utilizamos para desarrollar pues la labor. Y el elemento es pues el dispositivo destinado para proteger al trabajador de los peligros que están presentes en su labor. ¿Qué responsabilidades tenemos? O bueno, tienen ustedes como trabajadores. Entonces, procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, es importante procurar siempre el autocuidado. O sea, si yo me cuido, también de una u otra manera, pues cuido a mis demás compañeros. Siempre suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, es importante siempre dar información clara si usted sufre alguna patología de base, si presenta alguna alteración en su estado de salud. En los exámenes ocupacionales es importante brindar una información clara pues al médico que lo está tratando, que lo está revisando. ¿Para qué? Pues para que sea un examen pues muy completo y pues pues acorde al cargo y a las funciones que usted pues va a desempeñar. Cumplir con las normas, reglamentos y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Entonces, siempre ser muy juiciosos con este tema. Tenemos que las normas y procedimientos y todo lo que se tiene no es por molestar, no es por hacerles más trabajo a ustedes, no, es para ayudarlos a mejorar en ese tema del autocuidado y así poder prevenir accidentes y enfermedades laborales. Conservar y utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal, entonces lo que les decía ahorita, eso es una responsabilidad de los trabajadores, hacer un uso adecuado y ser responsables con sus elementos de protección personal. Informar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, les comentaba, siempre que se nos llegue a presentar algún incidente, accidente laboral o tenga sospecha de una presunta enfermedad laboral, se debe reportar estos eventos, al igual que los eventos de actos y condiciones inseguras. Entonces, este tipo de eventos, ¿a quién debemos reportarlos? A la persona encargada en temas de seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos o a los miembros del COPAS. Bueno, pues hemos finalizado nuestra presentación, nuestra inducción. Espero pues que todo les haya quedado muy claro. Sé que a veces es bastante pues complejo este tema de estar como mirando acá el video, a veces se hace como engorroso, como molesto, pero pues no, hay que realizarlo, pues hagámoslo de la mejor manera, con la mejor predisposición para hacer las cosas. Espero que les haya quedado todo muy claro, si no pues nuevamente pues como es un videito, entonces podemos darle nuevamente como repetir para volverlo a ver si tenemos alguna duda respecto pues a la información suministrada. Eh, Importante, no se les olvide que después de ver el video hay una pequeña evaluación que por favor la deben contestar todos para que nos quede como soporte, como para revisar realmente si ustedes eh, vieron el video y quedaron con alguna duda o inquietud. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que tengan un feliz y bendecido día. Gracias.